Variables. Las variables son aquellas características o cualidades que cambian en un mismo individuo, grupo, comunidad o población con el avance del tiempo o que varían entre los individuos, grupos, comunidades o poblaciones comparadas en el mismo instante. Las variables pueden sufrir cambios, pueden ser objeto de medición y análisis y se pueden manipular o controlar. Una unidad de observación se denomina así a un individuo o a un grupo que se analiza dentro de una investigación. La medición es la asignación de valores, números o símbolos que se le da a las propiedades de objetos o eventos de acuerdo con ciertas reglas. Por ejemplo, una unidad de análisis dijimos que era un grupo o un individuo. Las variables son las características o cualidades de ese grupo de personas que vamos a investigar. Entre ellos podemos encontrar como variable la edad, estado civil, sexo, escolaridad, peso, talla o aquello que queramos medir para cumplir el objetivo de nuestra investigación. Las variables se clasifican de acuerdo a su naturaleza en cualitativas y cuantitativas. Según el nivel de medición, pueden ser nominal, ordinal, de intervalo o de razón. Y de acuerdo a la función que realizan, podemos encontrar variables independientes y dependientes. Vamos a analizar cada una de las clasificaciones. Por su naturaleza tenemos las cualitativas. Estas expresan una característica que no es posible medir ni cuantificar, solo se puede calificar. Los posibles valores que tome la variable no son medibles, dado que no implican una magnitud, es decir, no se expresan en unidades de medida como metros, años o kilos, solo se les asigna un valor. Las cuantitativas son aquellas cuyos datos provienen de una característica que permite ser cuantificada o medida. Usualmente están definidas por un valor numérico según los valores reales de la variable. Veamos un ejemplo. Dentro de las variables cualitativas tenemos sexo y estado civil. Y de las cuantitativas puede ser número de hijos, número de alumnos, estatura, temperatura y peso. Recordemos que estas cuantitativas tienen unidad de medida. Y a las cualitativas les asignamos una categoría. Para el sexo podemos decir que es masculino y femenino. El 1 representará a los masculinos y el 2 a los femeninos. Cuando una variable tiene dos opciones de respuesta se llaman variables dicotómicas. Cuando las opciones o categorías son más de dos, como el estado civil, se le llaman politómicas. Dentro de las cuantitativas existe una variable que solo permite tener valores enteros, sin que exista la posibilidad de intermedios entre dos enteros. Por ejemplo, la variable número de hijos, número de alumnos. A estas se les llaman discretas. Cuando una variable cuantitativa puede tomar cualquier valor, sea entero o fraccionario, entre los valores límites mínimo y máximo, por ejemplo, el peso, la estatura, la temperatura, que podemos decir que una persona pesa 64.3 kilogramos, que mide 173.5 centímetros o que tiene una temperatura de 37.5 grados centígrados. Cuando sí hay números fraccionados se llaman continuas. La clasificación de acuerdo al nivel de medición la tenemos como nominal y ordinal para variables cualitativas y de intervalo y de razón para variables cuantitativas. La nominal se categorizan, pero no implica jerarquía. En la ordinal tienden a categorizarse también, pero en esta sí se pueden establecer jerarquías. En las de intervalo es posible medir la distancia entre las diferentes categorías.
pero en estas el 0 es arbitrario. Las de razón son similares a las de intervalo, pero en las de razón el 0 sí representa la ausencia de algo. Veamos un ejemplo. Nominal. El sexo femenino y masculino, dijimos, es solo categoría, no tiene jerarquía, lo que quiere decir que el 1 puede ser también el masculino y eso no va a cambiar la medición. Lo mismo sucede con la variable lugar de residencia. En la escala ordinal sí hay una jerarquía. La variable nivel de satisfacción la podemos categorizar de 0 a 3, donde 0 es insatisfecho y 3 es totalmente satisfecho. Este tipo de medición sí implica jerarquía. La de intervalo podemos tener como ejemplo la temperatura, donde el 0 no implica la ausencia de la temperatura, es decir, el 0 no tiene valor. La de razón, como número de hijos, número de alumnos, peso, talla y edad, aquí el 0 sí representa la ausencia de algo. De acuerdo a la función que realizan, las variables pueden ser independientes y dependientes. Las independientes son un elemento que explica o determina la causa de otro elemento. Las dependientes son ese elemento determinado o causado por la variable independiente.